Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy vamos a hablar acerca de, pues una fecha, octubre del 34, que suscita, pues muchos mitos, suscita desde luego ríos de tinta a día de hoy. Y pues qué mejor que hacerlo con Jesús Jiménez, y hacerlo con la editorial Despertaferro para hablar de su libro Octubre de 1934. Un libro que, para los que estéis en YouTube lo podréis ver, nos lo ha enviado la editorial y la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar con Jesús, que es licenciado en Historia por la Complutense de Madrid. Fue director de la sección de Historia Contemporánea de Despertaferro y a día de hoy sigue colaborando activamente con la editorial, trabajando en ella y la verdad, con un trabajazo que es la coordinación de este libro, Octubre del 34, que ha sido desde luego un trabajo increíble y sobre todo muy intenso. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Pues yo encantado de estar hablando contigo. Pues lo cierto es que llevaba bastante tiempo queriendo leer acerca de este octubre del 34 porque, como he dicho antes, suscita muchísimos mitos. Uno de ellos es que es prácticamente el inicio de la Guerra Civil Española. También cuestiones como, la cuestión de los golpes de Estado, que hubo varios durante el periodo republicano. Mi pregunta, la primera al final, siempre es un poco cómo llegáis a este tema y cómo se os interesa, porque sí que es cierto que Despertaferro tiene títulos parecidos, Ujú. acerca de la guerra, por ejemplo, en el norte, o incluso tú mismo tienes algún libro sobre la guerra civil en color. ¿Cómo Ujú. llegáis a este octubre del 34? Porque al final es una fecha bastante concreta, sí que es cierto que muy, digamos, importante en el periodo, pero desde luego muy concreta. Bueno, obviamente el punto de partida es la efeméride, de la que ahora se cumplen 90 años, pero bueno, eso claro no lo justifica todo, porque sí que es verdad que los que nos dedicamos a la divulgación histórica, tú lo sabrás perfectamente, las efemérides parece que es como un buen enganche y sobre todo es una buena inspiración para nosotros, para las editoriales, para encontrar temas de los que hablar. Ahora bien, no todos los temas de los que se cumple un aniversario acaban mereciendo atención, eso es así. Lo que pasa es que, claro, los sucesos de octubre del 34 sí que nos parecía que en el debate social, incluso más que en el académico, sigue siendo un acontecimiento eh, que tiene una presencia bastante fuerte. En general pasa con muchos acontecimientos del siglo XX español, por supuesto los que tienen que ver con la República o con la Guerra Civil o con el franquismo, por descontado, y este yo creo que ocupa un lugar nada desdeñable en esa, digamos, en ese debate social que a veces tiene connotaciones políticas, a veces culturales, etcétera. Esa era un poco, entonces nos apetecía bastante en una línea que llevamos de abrirnos primero a la historia contemporánea de España, más de lo que lo veníamos haciendo, y abriendo un poco el abanico a lo mejor a lo estrictamente relacionado con la historia de los conflictos militares, que podría ser un poco nuestra línea más central, nos parecía una buena ocasión para lanzarnos primero a una serie de temas que suponen un reto para nosotros como editorial y como aficionados a la historia, y que es que encima creemos que tiene un interés y una cierta actualidad en el debate social bastante importante, ¿no? No, y desde luego que, digamos, por ejemplo, en cuestiones, y mira, ahora mismo, justo cuando estamos grabando esto, ha habido en estas últimas semanas eventos de recreación histórica en Asturias, donde se, digamos, habla de este, de lo que fue octubre del 34, ¿no? Pues para quien no Ujú. lo sepa, fue un levantamiento obrero de corte izquierdista, contra el gobierno en ese momento de derechas, que un poco digamos, consideraban que iba a pasar lo mismo que en Austria, y pues hubo un levantamiento y eso lo comentáis muy bien en el libro, hubo un levantamiento que realmente solo fue efectivo en Asturias, aunque hubo en otras partes como por ejemplo Cataluña, donde estuvo presente y desde luego donde luego se detuvo al gobierno de la Generalidad. Ujú. Pero bueno, en cualquier caso, y para quien no lo sepa, pues acabó con más de 10.000 represaliados, cientos de muertos, con una
bueno, pues participación del ejército de regulares en Asturias, que acabó pues en una semana el levantamiento aproximadamente, y bueno, pues con un general Franco que irá ganando fama dentro del escalafón militar, mucho más aún después de vamos, que después de las guerras en África, ¿no? Bueno, lo primero me gustaría preguntarte un poco, porque este libro al final viene a acabar con diversos mitos, pero ¿cuáles os habéis propuesto que queríais que fueran los mitos no acabar, pero bueno, sí a ponerles desde luego en jaque, ¿no? Bueno, habíamos detectado al principio, y es un poco lo que nos animó a publicar, habíamos detectado dos problemas que hay sobre la memoria que tenemos a día de hoy, la sociedad en general, habrá quien esté más informado, quien menos, quien se acerque de una forma u otra a estos temas, pero sí que hay manejamos dos hipótesis. Primero, que es un tema que está demasiado colonizado por la guerra civil, de tal modo, por ir un poco al grano, octubre del 34, parte de la presencia que tiene actualmente en algunos debates de la opinión pública tiene que ver porque ha resucitado una cierta idea de que fue el comienzo de la guerra civil, cosa que académicamente no se sostiene, quizá luego podemos hablarlo más en detalle, pero que eso, independientemente de lo que se piense sobre esa idea, primero ya tiene una dificultad, que es que ya estamos estudiando o reflexionando sobre lo que sucedió en octubre del 34, tomando como referente un proceso posterior que va a condicionar constantemente las interpretaciones que hagamos. Cuando en 1934 nadie sabía que iba a haber una guerra civil, ni lo pretendía probablemente, y en la que había una serie de variables y de condicionantes que provocaron aquella revolución, aquella insurrección, porque hubo distintos procesos, que luego en el 36 no estaban. Esa es una de las ideas. Relacionada con ella, también está que todos los mitos que se han forjado en torno a octubre del 34 y que fueron importantes como movilización durante la guerra civil y políticamente después, nos encontramos con que prácticamente lo que sucedió en octubre del 34, la gente solo lo identifica, prácticamente solo de forma exclusiva, con la revolución en Asturias. Indudablemente, lo que sucede en Asturias desborda en importancia, en trascendencia y en gravedad lo que pasó en cualquier otra parte de España. Pero no fue el único escenario, y lo importante no es solo que no sea el único escenario, porque es verdad que en otros escenarios los acontecimientos o fracasaron antes o no tuvieron tanta repercusión. Es que la naturaleza de lo que pasó en Asturias no necesariamente tiene que ver con lo que sucedió en otras partes de España. Con lo cual, con esto lo que sucede es que tenemos una imagen en general, y yo asumo que durante mucho tiempo me ha pasado lo mismo, tenemos una imagen realmente parcial de lo que sucede en octubre del 34. De tal modo que con estos dos argumentos, si en el debate de la opinión pública hoy en día tiramos de la historia y tiramos de octubre de 1934, tenemos que tener la aspiración de por lo menos tener una idea más compleja y más ajustada de lo que sucedió en aquel momento. Siguiendo un poco con la cuestión, porque claro, al final es cierto bueno, lo que se conoce básicamente es Asturias. De hecho, bueno, pues sí que hemos hablado de Cataluña, de que allí también suceden cosas, no al mismo nivel, por supuesto. Es que en Asturias hubo una insurrección que conquistó prácticamente, o sea, lo que es lo que hoy sería la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, bueno, con centros neurálgicos en las ciudades, pero que desde luego hubo miles de mineros, en este caso, que se echaron a las calles bueno, y a los montes para defender esa revolución y acabar, digamos, bueno, realmente no acabar con la república, porque el objetivo de la revolución al final en sí no era acabar con la república, pero sí, desde luego, acabar con el gobierno que había, ¿no? Del que luego llamaran el Bienio Negro. Eso es. Mi pregunta es un poco, claro, se habla de Asturias, pero bueno, y se habla de ese octubre, pero ¿qué sucedió en los meses previos? Y sobre todo, ¿cuál era la situación española en ese octubre del 34? Y cómo influyó bueno, pues lo que es y esta pregunta es muy completa, ¿cómo influyó la cuestión internacional en esta revolución? Los antecedentes de la Revolución de Octubre, a ver, son bastante complejos
Y además, si te fijas en el libro, creo que hemos hecho un esfuerzo bastante importante de centrarnos mucho en el contexto y en los antecedentes, porque creo que eso ayuda a explicar lo que pasa en unos pocos días, porque octubre se reduce prácticamente a 2 semanas. Pero sus antecedentes casi los podemos encontrar en todo el periodo republicano. ¿Qué sucede en octubre del 34? Bueno, para poner en contexto a quienes nos escuchan, el detonante de la revolución es el acceso al gobierno de la CEDA, que era un partido de derechas posibilista, accidentalista, como se llamaba en aquel momento, que eso quiere decir que no se definía radicalmente en contra de la República, digamos que aceptaba jugar dentro del sistema, pero con una clara vocación de revertir lo que suponía la República, en tanto que transformación de la sociedad, que régimen eminentemente reformista, que era como lo defendían en general las izquierdas, no solo las obreras, también las burguesas, e incluso parte del centro liberal, de tal modo que ese acceso al gobierno de esta derecha, que se consideraba una amenaza al régimen, no solo un riesgo a revertir las políticas del régimen, sino una amenaza a la existencia de la República. Y eso era una percepción que tenían de una forma bastante nítida. Ese suceso, sobre todo para el Partido Socialista y en general para la izquierda obrera, se convirtió en una línea roja que no estaban dispuestos a traspasar. Y de hecho, desde prácticamente finales de 1933, la posibilidad de que hubiese un levantamiento si la derecha tenía acceso al poder, el Partido Socialista lo vino anunciando de una forma pública, que es una cosa, por cierto, sorprendente. Quizá era más una cuestión retórica que otra cosa, por lo menos al principio, pero llama la atención el amenazar con una revolución. Tiene eso aquel. Uno puede pensar que para desencadenar una insurrección un cierto grado de discreción suele venir bien. No Bueno, anunciar un poco las aunque en cartas, ¿no? realidad en España tampoco te creas tú que cuando ha habido insurrecciones ha habido mucha discreción. Yo creo que es algo también muy español, ¿no? Muy improvisado, sí, Sí. el tema. Y bueno, ¿por qué consideraban, porque podríamos pensar aparentemente, qué tiene de peligroso que llegue un gobierno de derechas al gobierno? Creo que hay que ponerse un poco en la situación de la Segunda República y no pretender trasladarlo al presente y pensar que era primero una democracia consolidada como la que tenemos ahora y exenta de una serie de problemas sociales estructurales que ahora mismo probablemente no existan, pero antes sí. El régimen republicano, cuando nace, buena parte de quienes lo trajeran a España defendían que la República era esencialmente un régimen de transformación. O transformaba la sociedad o modernizaba el país o no tenía sentido. No todos compartían esa noción de la República, pero en cualquier caso lo que la República significa no era un mero cambio de jefatura del Estado, ¿no? A finales de 1933, entre las elecciones de noviembre y diciembre, la segunda vuelta, gana el centro republicano y obtiene también una mayoría bastante considerable la derecha accidentalista que venimos comentando, y se pegan un batacazo quienes habían gestionado el gobierno de la República durante el primer bienio, que básicamente era los republicanos de izquierdas y el Partido Socialista. Todas esas reformas que habían llevado a cabo en un bienio, en cuanto llega el centro al poder, se empiezan a paralizar. Ahí hay una sensación de amenaza, pero si se admite que luego podía llegar la derecha al poder, todos tenían bastante claro que lo que estaba amenazado no eran unas simples políticas, sino era el propio régimen. Y de hecho, la CEDA tenía o Gil Robles, básicamente como líder de la CEDA, tenía un programa bastante definido de acceder al poder en 3 etapas. Una era simplemente apoyar a un gobierno
de centro republicano, que en este caso fue el gobierno de Lerroux, un republicano histórico que había participado en la traída de la República, por supuesto. El siguiente paso sería el acceso al gobierno a través de una serie de ministros. Lo que sucede exactamente el 4 de octubre es que entran 3 ministros de esta formación y la previsión es que a la altura de, me parece que era septiembre de 1935, cuando la posibilidad de reformar la Constitución se convertiría fácil para ellos por el sistema que había de reforma constitucional, ellos, si tenían la fuerza parlamentaria suficiente, presionarían para hacerse con el gobierno directamente. Es decir, había un programa de acceso al poder, más o menos también, digamos, público, porque en sus órganos de prensa la CEDA hablaba un poco de esta estrategia. La estaban consiguiendo nítidamente. Entonces, en el 4 de octubre ya nos encontramos con ese primer jalón en este trayecto del acceso de las derechas al poder. Eso, como decía al principio, se convierte en una línea roja para el Partido Socialista y para otras formaciones obreras, y es cuando desencadenan una insurrección cuya estrategia fundamental, cuya premisa básica es una huelga general indefinida. Luego eso ya desemboca en una serie de... Ese llamamiento a la huelga general desemboca en función de los territorios y en función de dónde se da, de los apoyos, etcétera, se transforma en distintos, vamos a decir, repertorios de lucha. Pero bueno, básicamente intentando resumir muchísimo, esos son los antecedentes generales y la situación en la que nos encontramos en octubre del 34. Bueno, desde luego la huelga, para quien conozca un poco la historia del movimiento obrero y concretamente la del Partido Socialista, por acordarme yo de la huelga de 1917, que es fundamental tanto para la historia del propio partido como para lo que es la historia de los gobiernos de esa década, ¿no? Que al final, bueno, pues que salen muy tocados por la represión y por todo aquello. Es un elemento fundamental y bueno, la verdad que en la República hubo, bueno, pues una cantidad de huelgas absolutamente abrumadoras, ¿no? Bueno, si las podríamos comparar con las de la caída del franquismo, ¿no? La cantidad de horas que se pierden pues por la cantidad de huelgas que hay en los últimos años del franquismo también son abrumadoras, ¿no? Y son sintomáticas de la cuestión social, ¿no? Hablabas de Asturias y decíamos que era el escenario principal de esta insurrección, revolución fallida. Y me pregunto, pues por ejemplo, por otros territorios, ¿no? Dedicáis un capítulo al País Vasco, dedicáis también, bueno, pues otro a Cataluña, Asturias en sí misma. ¿Hubo algún otro territorio, quizá Madrid o algún otro que fuera un escenario también importante dentro de la cuestión de esta revolución? Sí, básicamente en los que llega a suceder algo digno de cierto desarrollo son los que has comentado tú: Asturias, País Vasco, Cataluña y Madrid. El llamamiento a la huelga general, sin duda alguna, pretendía tener un alcance nacional. El hecho de que, y en el resto del país, sí que se puede hacer, y nosotros planteamos un pequeño mapa en el libro, y hay en la introducción al capítulo de Madrid, que pretende ser un poco el que presente todos los acontecimientos de una forma general de lo que sucede en octubre, se relata un poco con cierto detalle dónde llega a tener algo de peso. Como buenamente fue un movimiento urbano, el de las huelgas generales, sí que se podría decir que en general en las capitales de provincias algún tipo de movilización en forma de huelga siempre hubo. Y hubo zonas fuera del escenario que estamos comentando, en determinadas zonas mineras del norte de Castilla y de León, determinadas zonas de Levante, etcétera, en las que sí que la huelga general llega a prender. Hay algunos conatos insurreccionales, en ocasiones violencia contra autoridades, generalmente fuerzas de orden público, etcétera, y en muchas ocasiones generan víctimas mortales. Pero básicamente en casi todos lados es un fracaso. Y en el ámbito rural es bastante manifiesto que es un fracaso, y eso sucede por dos motivos. No en todas las zonas de España
me refiero a la España rural, había una sindicación fuerte por la propia estructura de la propiedad y de la producción. Es decir, tenemos básicamente el socialismo y los sindicatos socialistas y anarquistas donde tienen pesos en aquellas zonas donde había latifundios, grandes propiedades, Sí, lugares donde sería más masas sencillo jornaleras. asociarse, ¿verdad? Claro, en esas zonas lo que sucede es que previamente a la llegada de octubre, tanto el sindicalismo anarquista, a través de sus 3 conatos de revolucionarios que se hizo a lo largo de la República, estaba bastante agotado como fuerza combativa, y la propia Federación Española de Trabajadores de la Tierra, es decir, el Sindicato de la Tierra de UGT, el sindicato socialista, en junio de 1934 había declarado su propia huelga general en el campo, que también se salda con un fracaso. Eso deja agotadas a las organizaciones sindicales en todo el ámbito rural, y eso luego en octubre va a restar bastante fuerza al movimiento en el conjunto del país. De tal forma que al final donde prende es en estos 4 sitios muy concretos, y es bastante curioso porque tiende a prender donde la autoridad del Partido Socialista sobre lo que está sucediendo es más débil. Es decir, allí donde el Partido Socialista, digamos, es la única fuerza que pretende mover la huelga insurreccional, no tiene tanto éxito como en los territorios donde allí sí que recibe el apoyo, el llamamiento, o directamente en el que participan o incluso protagonizan también otras organizaciones obreras. En el caso de Asturias es notorio porque allí participan comunistas y anarquistas. En el País Vasco se acaba sumando también el movimiento comunista. En Cataluña operaban de una forma mucho más efectiva que en el resto del país las alianzas obreras, que no eran más que órganos de coordinación de los distintos partidos de la izquierda obrera para buscar una cierta sintonía en la acción. Pero es en Cataluña donde realmente sí que operan. Y sin embargo, en el resto de zonas donde a lo mejor no se encuentran esos apoyos, el movimiento fue un poco más débil. Entre otras cosas porque, bueno, pues hablabas acerca de las organizaciones y la organización principal, bueno, la organización principal desde un punto de vista obrero en España en los años 30 es el Partido Socialista y, bueno, y la rama sindical, su sindicato, que es la Unión General de Trabajadores. Luego están los sindicatos anarquistas que habían tenido muchísima fuerza, bueno, y la seguían teniendo. Lo cierto es que Sí. hay un libro muy interesante de Julián Casanova sobre sobre la CNT durante esos años. Porque, bueno, pues habla acerca también de la participación de estos en la revolución. Pero claro, si hablamos de los partidos, el propio Partido Socialista no tenía una unión clara sobre qué hacer, ¿no? Porque yo me acuerdo, bueno, mi trabajo final del grado fue sobre Juan Negrín, y Juan Negrín no estaba realmente de acuerdo con esta revolución y acabó sumándose de manera prácticamente accidental, ¿no? Porque hizo de conductor, pues tenía coche, y hizo de conductor de Largo Caballero y lo llevó de un lado para otro. La verdad que al final acabó pringando, pero vamos, desde luego no estaba realmente de acuerdo con el tema. Entonces había una división, ¿no? Entre los caballeristas y los prietistas. Sí, la verdad es que, claro, uno de los problemas de comprender octubre de 1934 es que no lo podemos entender como una revolución en un sentido estricto, como esas revoluciones clásicas que tenemos todos en la cabeza, que implican la existencia de un partido revolucionario, y ser un partido revolucionario quiere decir que sus estructuras y su acción política están pensadas para llevar a cabo la revolución y que centralizan su planificación, su estrategia, etc. Eso en España no sucede. El Partido Socialista, de hecho, más bien era un partido de tinte reformista, y cuando se utiliza la palabra revolución en los años 30 en España hay que tener mucho cuidado de ver a qué nos estamos refiriendo, porque en absoluto tiene una definición sencilla. De tal modo que el Partido Socialista ni tenía unas milicias organizadas como tales, por lo menos operativas. Las juventudes del Partido Socialista,
que obviamente era la rama del socialismo probablemente más radical y más militante en este sentido, en el sentido insurreccional, apenas empezaba a esbozar un conato de doctrina revolucionaria y un conato de milicia, de partido, un poco guiado por la influencia doctrinal de otros países. Pero en sí mismo el Partido Socialista no tenía ni una estrategia ni una estructura pensada para la revolución. De tal forma que cuando llega ese momento, esa línea roja a la que ya llevaban tanto tiempo amenazando, se ven obligados a actuar, pero no todos los sectores del partido tienen claro ni cuál es el alcance del movimiento que van a realizar, ni cuál va a ser su objetivo. Todos están de acuerdo en que hay que hacer algo con una noción fundamentalmente defensiva de evitar que se lleven a la República, pero el objetivo no está muy claro. Desde el punto de vista de los objetivos, al menos se distinguen tres tendencias. El sector centrista prietista, que como tú comentabas, que sería el más moderado de los que participan en octubre del 34, fundamentalmente el planteamiento que tienen es devolver la República a su casilla de salida el 14 de abril. Es recuperar los consensos desde el principio de la República y que las riendas de la República la lleven los republicanos, por así decirlo. Hay un sector, el de Julián Besteiro, vamos a llamarlo el derechista, del partido, que directamente estaba en contra de este movimiento. El sector caballerista, que es la izquierda, sí que tenía una idea de revolución social. Vamos a entenderla en el sentido de realizar un programa de gobierno que trascienda los límites que puede permitir una izquierda burguesa. Es decir, el programa que se organiza en el caso hipotético del acceso al poder por parte del Partido Socialista, sin duda alguna, es un programa muy avanzado en el que se habla de nacionalización de la tierra, de una serie de cosas que excedían los márgenes del liberalismo, pero no es probablemente un programa de corte, vamos a llamarlo comunista o socialista en un sentido estricto del término. Las juventudes socialistas sí que empezaban a dotarse de un programa un poco más revolucionario al estilo bolchevique, pero bueno, tenían el peso. Bueno, y ahí estará luego después, y de hecho lo hemos hablado aquí en el podcast alguna vez, Santiago Carrillo, ¿no? Que acabará, bueno, siendo secretario general del Partido Comunista, pero sobre todo con esa escisión al inicio de la guerra que denota eso que justo que estás comentando. Exactamente. Es decir, ahí, además es que, fíjate, estas tres diferencias entre las corrientes del partido ni siquiera se ponían muy de acuerdo en si este movimiento tendría que conducir a una toma del poder en solitario del Partido Socialista o si debería ser compartido, pues básicamente con quienes habían sido los aliados del primer bienio, ¿no? Los republicanos de izquierdas. De tal forma que da una cierta sensación de que cuando se pone en marcha el movimiento, hasta cierto punto ya está derrotado por esa falta de objetivos. Y el hecho de que, por ejemplo, en Asturias tenga, si quieres desarrollamos esta idea luego, el hecho de que en Asturias tenga una connotación revolucionaria tan intensa, obedece casi más a los condicionantes locales de Asturias que al objetivo real del movimiento del Partido Socialista en este caso. Sí, porque además Asturias es, Asturias es uno de los territorios donde, digamos, el socialismo, y bueno, y podríamos decir que incluso en la actualidad ha tenido, pues muchísima influencia, entre otras cosas por la cuestión minera, y de hecho es más, el Partido Socialista está presente, por ejemplo, donde no lo está en el resto de España. Por ejemplo, hemos hablado aquí de las guerrillas, donde la coordinadora es el Partido Socialista, o incluso en otros movimientos sindicales durante el franquismo, donde en el resto del país está el Partido Comunista con esas comisiones obreras espontáneas, por lo largo de los años 50, pero bueno, volvamos a lo que nos atañe. Sí que es cierto que el Partido Socialista está muy presente
en esa Asturias. Triunfa la revolución, por decirlo de alguna manera, en este territorio, porque toman los mineros los núcleos de esta Asturias. Eso sí, bueno, pues con muchísima violencia y sobre todo con núcleos también de resistencia. ¿Y qué sucede ahí, no? Porque prácticamente es una semana y media, son derrotados por esas tropas regulares y son duramente reprimidos. ¿Cómo es cómo triunfa esa revolución y sobre todo cómo son luego posteriormente reprimidos? ¿Cuál es el grado de represión? Primero, el hecho de que triunfe de esa manera, o por lo menos que tenga la intensidad y la radicalidad, la revolución en Asturias responde primero a una trayectoria de las organizaciones sindicales en Asturias y en particular también la socialista, de conflictividad laboral que se venía dando un poco por las condiciones particulares del sector de la minería, como has comentado antes, con lo cual era una clase obrera particularmente organizada y movilizada, de tal forma que allí en Asturias sí que logran movilizar a una serie, vamos a llamarlo milicianos, revolucionarios, como queramos, que se pueden cifrar en miles de hombres, cosa que prácticamente no sucede en ningún lado. Además, ayuda bastante un poco los condicionantes del terreno para que estas fuerzas revolucionarias tengan cierto éxito, que fundamentalmente comienzan asaltando en las cuencas mineras cuartelillos de la Guardia Civil, etcétera, es decir, para eliminar un poco la oposición de las fuerzas de seguridad, y luego son capaces de marchar fundamentalmente contra Oviedo, que era el gran centro político de la ciudad, y hasta cierto punto prácticamente tomar la ciudad, salvo puntos de resistencia concretos. También en su éxito juega a su favor un ingrediente no menor, que es la disponibilidad de dinamita, porque el acopio de armas a través de la provisión de armas para el movimiento de octubre del 34, todos los movimientos que hace el Partido Socialista en muchos casos acaban siendo un fracaso. El caso del Turquesa, que es el buque que consiguen contratar con un alijo de armas que en principio iba destinado a Portugal y que por gestiones indirectas de Indalecio Prieto pretende ir para España, al final es detectado, y lo mismo sucede en muchas partes del territorio. En Madrid, sin ir más lejos, en la ciudad universitaria, la policía detecta antes de que empiece, semanas antes de que llegue la revolución, encuentran armas, es decir, la provisión de un mínimo armamento para llevar a cabo semejante insurrección prácticamente no la tienen. Lo que pasa es que en Asturias cuentan con dinamita, eso tiene bastante importancia. En cuanto a la violencia que se produce en Asturias, por supuesto no tiene tampoco parangón en la intensidad de la violencia contra elementos desarmados, etcétera. Y ya simplemente el hecho del número de víctimas que se produce en Asturias no resiste comparación con otras zonas del país. Allí se dan casos de violencia que exceden un poco, digamos, la violencia mínima que podría haberse generado en conatos insurreccionales en otras partes del país, hasta el punto de que Eduardo González Calleja, en algunos de sus libros, llega a hablar de que efectivamente en Asturias se dan algunos ingredientes que desde el punto de vista de las ciencias sociales caracterizan a una guerra civil. Esos ingredientes no son solo los que tienen que ver con la violencia o con el número de víctimas, es también el hecho de una disputa por el poder, etcétera. Pero estamos hablando de un conflicto de una considerable gravedad. Eso es lo que lleva al gobierno de la República a movilizar al ejército. Muy inicialmente, lo que moviliza son columnas que parten un poco de las divisiones orgánicas que hay en torno a Asturias, de tal forma que desde León parten una serie de unidades que a la altura de los puertos ya empezarán a entablar combates con los mineros.
también parten desde Galicia, la columna de López Ochoa, que es un poco el que dirigirá militarmente las operaciones en Asturias, parte de Galicia. De una forma tardía también llegan tropas, ahora me estoy refiriendo solo a las peninsulares, llegarán también en barco a Santander tropas procedentes, si no me equivoco, ahora mismo del País Vasco, pero el elemento que cambia el escenario y que no tiene precedentes en la historia de España es el que se traigan tropas coloniales para sofocar la revolución. Es decir, básicamente llegan algunas banderas de la Legión y algunos tabores de tropas marroquíes. Claro, eso escala la violencia todavía mucho más. La represión en Asturias fue muy dura y sobre todo fue particularmente dura mientras se dieron los combates, porque digamos que la represión posterior a octubre se puede decir que se mantiene primero dentro de una legalidad escrupulosa, consejos militares, juicios, etcétera, que podían desembocar en sentencias más o menos duras. Hubo muchas sentencias de muerte, aunque luego se aplicaron más bien pocas y te diría que de memoria podrían ser una o dos. Pero ya estamos hablando un poco de la represión posterior, la represión in situ, en caliente, que ejercen muy en especial esas tropas coloniales, pero también algunas unidades de fuerzas de seguridad que habían estado sitiadas en Asturias durante los días de este levantamiento, se dan casos realmente graves de represión extrajudicial. Por parte, también responde un poco al hecho de que por el lado de los revolucionarios también hay sobrados casos de una represión injustificada contra víctimas desarmadas, ¿no? Estos son los ingredientes que hacen de Asturias un escenario particularmente grave y que luego son los que van a alimentar un poco los mitos que tú muy al principio de esta conversación comentabas que existen sobre Asturias, porque uno de ellos es el de la represión, sin duda. No, claro, y desde luego al final esta revolución fallida fue, bueno, pues o bueno, consideran que es prácticamente un punto de inflexión en lo que fue el devenir político hasta febrero del 36, ¿no? Que gana el Frente Popular, ese recién nacido prácticamente Frente Popular, que llega a las elecciones, acaba ganando, sobre lo que por cierto también hay muchísimos mitos, pero bueno, Sí, eso sí. ya será para otro... Puede que más todavía, puede que Sí, más, ¿verdad? sin duda. Pero que desde luego, bueno, pues incluso se puede considerar fundamental, y esa es mi pregunta un poco, ¿es fundamental este hecho para luego incluso la propia victoria del Frente Popular? Porque, bueno, sí que es cierto que el Frente Popular llegó en su programa la liberación de estos presos políticos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y fue fundamental y fue, digamos que, bueno, pero la pregunta es si fue un punto, digamos, decisivo para luego el poder aglutinar a todos esos partidos de izquierdas e incluso movilizar el voto popular. Indudablemente. Eh, Octubre del 34 como punto de inflexión en la Segunda República, claro, se puede entender de dos formas. Curiosamente, desde un punto de vista a lo mejor político-institucional, vamos a decir, es curioso que octubre no tiene una incidencia, no forma un cambio en la trayectoria de las instituciones republicanas, se mantiene el gobierno que sufre este levantamiento que atenta contra la legalidad republicana, indudablemente, y la forma que tiene de reaccionar a octubre no deja de ser dentro de los cauces constitucionales de una forma absolutamente normal. En ese sentido, es curioso que desde ese punto de vista no hay un punto de inflexión, pero claro, octubre del 34 también es un hito primero en tanto que pico de violencia política en la Segunda República. De hecho no hay otro, hasta que ya estalla la guerra civil, que ya estamos hablando obviamente de una escala de violencia que no tiene parangón, pero yo creo que es indudablemente el momento
de mayor intensidad de la violencia política. Eso está claro. Y sí que, y con ello conlleva también que es un punto de inflexión en la polarización política. ¿Por qué? Por un lado, desde el punto de vista de la izquierda, las organizaciones obreras no solo han fracasado, sino se dan cuenta de que no tienen fuerza para superar a lo que en su terminología y en algunas de los análisis que hacen hablan de las fuerzas represivas del Estado. El debate que hay en las organizaciones obreras, y muy en particular, o diría que realmente solo en el Partido Socialista, pero claro, dada su importancia no podemos desdeñarlo, el debate y la crisis interna que se da a lo largo de 1935 es que ni siquiera tiene comparación con lo que tú comentabas antes de lo que estaba sucediendo antes con el caballerismo, el periodismo y tal. Es decir, la controversia política en el seno del Partido Socialista es terriblemente fuerte y los reproches en cuanto a cuál había sido la posición durante octubre, etcétera. De hecho, Lo que pasa es que al final... llega roto, o sea, al final llega la guerra civil absolutamente roto. Hay un libro que Sí. me parece interesante, que es justo el Partido Socialista en la guerra civil, y habla de lo anterior, y ese año de 1935 es quizá una travesía en el desierto, para no llegar a Claro. ninguna parte, porque al final realmente siguen, en el 36 siguen exactamente igual. Lo que pasa es que sí que creo que llegan por lo menos a un entendimiento de que la forma de hacer frente a la amenaza contrarrevolucionaria, y digo contrarrevolucionaria porque los sectores de la derecha se aglutinan bajo ese eslogan, los socialistas sí que tienen claro que para recuperar la república, en el sentido de que para que la república esté conducida por fuerzas que les permitan a ellos desarrollar su programa, tienen que volver a retomar el entendimiento con los partidos republicanos de la izquierda burguesa. En ese sentido, todo lo que sucede entre octubre de 1934 y las elecciones de febrero de 1936 es un realineamiento de las alianzas políticas tanto en la izquierda como en la derecha, que eso conlleva necesariamente esa polarización, porque la izquierda trata y consigue con más éxito que la derecha formar un frente eminentemente electoral, aunque probablemente no fue solo electoral, para poder retomar el poder. Un poder que como sabemos, el gobierno sería netamente del Partido Republicano de Izquierdas, pero con el apoyo parlamentario del Partido Socialista. La derecha se da cuenta de que una república en manos de la izquierda después de lo de octubre es también una amenaza. Es un sistema que si no gobiernan ellos amenaza el orden social de una forma evidente. Entonces, desde la derecha también se empiezan a trazar una serie de alianzas para concurrir a lo que luego serían las elecciones de febrero. Por ahí tenemos el Bloque Nacional, que trata de liderar Calvo Sotelo, pero al que no se suma, por ejemplo, la CEDA. Y la CEDA también hace sus intentos de hacer un frente, me parece que lo llamaban frente antimarxista. Bueno, tenía varios nombres porque realmente nunca llegó a operar de una forma orgánica. Con lo cual, lo que sucede entre 1935 y 1936 es eso, una recuperación por parte de las organizaciones obreras de una recuperación en cuanto a su acción política y un realineamiento de dos bloques que van a confrontar electoralmente, me refiero, en febrero del 36. Y efectivamente, como tú decías al principio, uno de los grandes elementos que iban en el programa del Frente Popular, de hecho, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero es el primer punto, es la amnistía para los presos. Porque para las izquierdas, la represión, sin ser demasiado dura en términos de sangre, la represión posterior, ya no estoy hablando de lo de Asturias, de la represión en caliente, la represión, a pesar de que no fue excesivamente dura, sí que fue un tanto indiscriminada, afectando a algunos sectores. Es bastante llamativo que Azaña que no había participado en nada en este movimiento, se tirase un tiempo en un barco prisión allí en Barcelona,
que denotaba digamos, un cierto ensañamiento con una figura política por ser quien era, ¿no? Y luego, la represión, en el fondo, la reacción de las derechas también se había cifrado un poco en cómo se estaba hostigando y cómo se hostigó a lo largo de 1935 a lo que quedaba de las organizaciones obreras y del poder local que seguían manteniendo. Entonces, todo ese proceso, un poco vamos a llamarlo represivo de forma global, había generado un montón de agraviados. Gente, no solo eran los que estaban en las cárceles, eran los que habían sido despedidos por cuestiones políticas, de sus trabajos, etcétera. Entonces, había una cierta movilización muy fuerte desde el punto de vista de la izquierda para alcanzar el poder en febrero y que inmediatamente se impusiese una amnistía de los presos y medidas para que la gente que había perdido su puesto de trabajo por estar comprometida con aquel movimiento o por pertenecer a organizaciones obreras, recuperasen sus puestos de trabajo. Entonces, claro, ese era digamos, probablemente de todos los puntos programáticos del Frente Popular, ese era el que podía generar mayor adhesión en un sentido amplio en la clase trabajadora. No, está claro que al final, digamos, es un elemento también de, o sea, la propia revolución al final desemboca en ese aumento vertiginoso de la, es otro elemento más, de la polarización Sí, sin duda. bueno, que hablamos ahora de sociedades polarizadas, pero si lo comparamos con aquel momento, la cosa es radicalmente diferente. Y bueno, por Sí. último, y por, digamos, finalizar esta entrevista, que la verdad que Mm. ha sido un gustazo, y es un poco qué queda de ese octubre de 1934 en el imaginario colectivo y sobre todo en la memoria, ¿no? Porque estos años se está hablando muchísimo acerca de las cuestiones memorialísticas y tal. Mm. Yo pienso en la música, por ejemplo, Chicho Sánchez Ferlosio, que tiene una canción acerca de la Revolución de Octubre, que más es bastante bonita, entre otras cosas porque, bueno, Chicho cantaba muy bien. Pero bueno, ¿qué queda en estos años acerca de esta revolución? Yo creo que el legado de la Revolución de Octubre ha ido un poco fluctuando a lo largo de la historia, desde que sucedió hasta el presente, con momentos en los que ha aflorado y en momentos en los que ha desaparecido. Es como el Guadiana, por así decirlo. Eh, claro, ¿qué sucede en octubre? Inmediatamente después de los acontecimientos se crean dos mitos contrapuestos. Y aquí mito no lo utilizo como una forma de decir dos ideas equivocadas, sino lo que es un mito en un sentido estricto, que es connotaciones simplificadoras, pero que tienen un sentido identitario, una fuerza de movilizar políticamente o culturalmente. Y ahí aparecen dos mitos enfrentados. Uno es el de la épica revolucionaria, eh, la última revolución obrera de Occidente, alineada encima con el martirio de la clase obrera por la represión que comentábamos en Asturias. Y ese mito es un poco el que explica lo que decíamos al principio de que sea Asturias lo recordado y no tanto lo que pasa en Madrid o en el País Vasco, cosas de estas. Y luego existió el contramito, que ahora se está recuperando, por cierto, que es el de la barbarie revolucionaria. Bueno, es el mito contrarrevolucionario, ¿no? Por antonomasia. Esos dos mitos empiezan a operar muy rápido. Ya en la propia guerra civil son dos mitos movilizadores bastante claros. La República lo utiliza como movilización de sus bases y el contramito contrarrevolucionario, el franquismo, lo esgrime claramente como justificación de la sublevación. Hay que recordar que, por ejemplo, la ley de responsabilidades políticas, que es un poco el marco legislativo que se crea el franquismo para dar vuelta a las culpabilidades por la guerra civil, es la ley que va a articular la represión de los vencidos. Es bastante curioso que retrotraiga las responsabilidades no al 18 de julio o al 17 de julio realmente, sino al 4 de octubre de 1934. Es decir, esa noción de que la guerra civil empieza en octubre del 34, el punto de partida, su primera articulación es esa, es la del propio franquismo. Claro, estos dos mitos yo creo que son un poco los que se han apoderado
del recuerdo de aquellos acontecimientos, y el mito de la connotación positiva, por así decirlo, ha aflorado en aquellos momentos de efervescencia política de la izquierda. Yo diría, alimentó el antifranquismo, por supuesto. Creo que estuvo muy presente al comienzo de la transición, etcétera. El contramito, o versiones un poco atenuadas de ese contramito, desde luego operaron durante todo el franquismo casi como argumento histórico ortodoxo, y creo que es el que alimenta determinadas posiciones que, lejos de la academia, ahora mismo desde distintos medios y desde distintos ámbitos, pretenden ver octubre como el comienzo de la guerra civil, y que yo creo que se alimentan de esa noción de que octubre fue en esencia solo una revolución obrera al estilo de lo que sucede en Asturias, y sin embargo no explica la complejidad de todo este proceso, que es lo que hemos venido hablando hasta ahora, de que lo que sucede en Asturias explica una parte y no un todo de todo lo que supuso octubre de 1934. Hay una dimensión, en esa yo sí que no me atrevo a comentarte nada, porque luego puede estar esa dimensión artística y cultural. Yo esa la trabajo un poco menos. Efectivamente, la memoria ideológica y política de buena parte de la izquierda, de los partidos, sobre todo, me imagino, del Partido Comunista y del Partido Socialista, es indudable que ha desempeñado un papel en la cultura política de estas organizaciones, y yo creo que en cierto modo hasta el presente, ¿no? Forma parte del imaginario de militante de la izquierda que viene, que es heredera de aquellos partidos obreristas de la época, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jesús, por haber estado por aquí. Os dejaremos, la verdad, aparte de esta interesantísima entrevista, porque la verdad que ha sido una entrevista larga, pero desde luego con muchísimo, pero que muchísimos datos. Y bueno, pues para ampliar en ellos, y sobre todo para, bueno, pues para que se sigan haciendo proyectos como estos, que además son realmente completos, pues os dejaremos el link en la descripción para que, bueno, pues podáis adquirir este libro en la editorial Despertaferro. Y de verdad, daros las gracias, ya no solo por a ti, por participar en la entrevista, que oye, se da por sentado, Encantado. pero además ha sido una charla interesantísima. Pues bueno, pues por realizar esta serie de obras que son realmente necesarias en los días que vivimos. Pues muchas gracias, Javier. Ya te digo, ha sido un placer estar aquí, ha sido un placer hacer el libro. Espero no haberme enrollado demasiado. En absoluto. La parte buena es que como esto al final lo edito y lo subo yo, no me puede poner nadie una queja, no me puedo poner yo una queja a mí mismo. Y enhorabuena por el podcast, porque me parece bastante interesante. Pues muchísimas gracias y nada, como hemos dicho, dejaremos el link en la descripción. Gracias, Jesús, y bueno, y gracias también a todo el equipo de Despertaferro, pues por traernos estas obras. Nos vemos el próximo domingo y nada, pues lo dicho, chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.